con la siguiente presentación a cargo del doctor Mauricio Ramírez, quien es el director de planeación del departamento de La Guajira. Nos va a hablar sobre el tema del gobierno y fundamentalmente que no se puede gobernar lo que no se conoce. El doctor Mauricio Ramírez es especialista en gestión gerencial e investigador en temas sociales, es administrador público de la ESAP y nos va a tratar el tema sobre el gobierno en La Guajira. Muy buenos días a la mesa, muy amable por la invitación, a las personas que nos están acompañando, al doctor Hilbert Pinto, presidente de la Asamblea Departamental, al doctor Iba Hoyos, nuevamente muy agradecido por su esfuerzo por La Guajira y su alto compromiso. Hizo un esfuerzo de visibilizar un problema que también hemos venido tratando de demostrar desde La Guajira y que es un compromiso de todos. Quiero hacer una presentación muy gráfica. Yo trabajo mucho con imágenes, porque una imagen habla más que 1000 palabras. Y manifestarles que lo que no conoce no puede gobernar. Y en muchas formas hemos entendido que el país hoy en día está gobernando un territorio que no conoce. Porque los territorios son dinámicos, los territorios cambian, las poblaciones son dinámicas, las poblaciones se mueven, hay interacciones constantes que alteran el conocimiento y la percepción de la realidad. En ese sentido, quiero mostrarles una previsión del departamento. Hemos encontrado que lo que ocurre en La Guajira solo es una manifestación de lo que pasa en muchas regiones del país. Claro, agravado por muchos factores que están incidiendo en que haya una terrible tragedia humanitaria en La Guajira. Y hemos empezado un proceso y un llamado, que creo que la doctora Guilpa también lo viene haciendo hace rato en la Procuraduría, de empezar a redescubrir a Colombia. ¿Sí? La Colombia no es lo que está en las estadísticas, no es lo que está en los libros. La Colombia es de carne y hueso, son vidas que se transcurren todos los días y que interaccionan y que tienen tragedias y éxitos que debemos conocer y divulgar constantemente. La crisis de La Guajira es real y es peor de lo que dicen los medios. ¿Sí? A ese nivel lo puede llevar. El departamento apenas tiene 51 años de vida institucional, antes era una provincia, es decir, era un territorio apartado del centro de mando que era el Magdalena. Hemos comenzado a entender qué ha pasado en La Guajira en estos 50 años de vida institucional y hemos encontrado que hemos cometido muchas fallas institucionales, tanto como territorio como nación. Y hemos tratado de entender por qué pasa lo que pasa en La Guajira. Y hemos encontrado que la respuesta no solamente es decir corrupción. Todo el mundo dice corrupción, listo, solucionamos el problema, metamos a todo el mundo preso y ya arreglamos el problema. ¿Sí? Y el problema es mucho más complejo. Y existen muchas causalidades que están generando lo que está pasando en La Guajira, brechas históricas, no solamente en La Guajira, en Nariño, en el Chocó. Las brechas del desarrollo en el país son muy desiguales. Yo soy cachaco, del interior, pero decidí vivir mi vida en La Guajira y he visto que realmente nosotros como personas del interior no entendemos los territorios, hay que irse a vivir allá para poder entenderlos. Y vemos que el desarrollo que se da en Antioquia, que se da en Cundinamarca, no es igual al que se da en los territorios en las provincias del país. Y eso genera desigualdades. Los municipios tienen bajo desarrollo local. Si hay bajo desarrollo local, hay bajo desarrollo de oportunidades. No hay empleo, no hay oportunidades de ingresos y eso genera pobreza extrema. Baja oferta del entorno. La Guajira es un territorio que se está desertificando. ¿Sí? Prácticamente el municipio de Manaure, el 93% del territorio de Manaure se encuentra desertificado ya. En Uribia está desertificado y allá es donde tenemos la mayor parte de nuestra población indígena. Pero nadie ha dicho nada sobre eso, nadie ha generado las alertas, nadie ha dicho, oye, aquí hay un peligro, aquí hay un riesgo, hay que hacer algo. Hay temas que se pueden revertir, se pueden intervenir oportunamente, pero si no se entiende, si no se reconoce el problema, pues no vamos a poder hacerlo. Desempleo masivo en La Guajira, la tasa de desempleo en La Guajira es sumamente alto, abandono tanto estatal como de todos los sectores, pobreza y pobreza extrema. Ahora les voy a mostrar los indicadores del Censo Nacional Agropecuario 2014, que muestran que la pobreza en el departamento multidimensional está en el 84%, pero en Manaure está en el 90% y en Uribe en el 89.5%. Es decir, cada 100 personas, 90 se encuentran en pobreza multidimensional. Eso pues genera problemas de inequidad, de hambre, de enfermedad. Inversiones no focalizadas, si no conocemos el territorio, cómo estamos invirtiendo correctamente, ¿sí? O sea, cómo estamos apuntando realmente a temas que generen impacto real
y de transformación dentro del territorio. Desconocimiento de la realidad. Ahí no conocemos la realidad y además, incluso conociéndola, a veces la negamos intencionalmente, porque no queremos de reconocer que hemos fallado en la forma de hacer las cosas. Eso lleva a negar realidades, los errores censales del DANE. El DANE hace un esfuerzo grandísimo. Yo trabajé con el DANE algunos años, en mi juventud, y es difícil hacer censos, pero cuando los censos son mal hechos y se toman decisiones sobre censos mal hechos, pues toda la información que se desarrolla está equivocada. Distancia infranqueable en La Guajira. La Guajira, uno lo ve en el mapa como algo pequeñito allá, pero el municipio de Uribe tiene 8.000 kilómetros cuadrados. El municipio de Uribe es más grande que el Cauca, que tiene 27 municipios. El municipio de Uribe es más grande que el Risaralda más el Quindío, que sumado tiene 44 municipios, y es un solo municipio, ¿sí? Con cerca de 280.000 indígenas en 8.000 kilómetros cuadrados dispersos, que la gente no sabía que eso existía. Falta de vías. La Guajira, Uribia es el único municipio del país que no tiene una vía construida por el Estado colombiano. 4 vías, Uribia, fue construido por el Cerrejón, luego lo pavimentó el municipio de Uribia, pero de 4 vías de Uribia a Puerto Bolívar es del Cerrejón. Y sálgase de esa carretera y todos son troches indígenas tradicionales históricas, pero no hay una carretera construida por el Estado colombiano. Es decir, allá no hemos hecho presencia. La binacionalidad. El guayú no es colombiano. Doctor Miguel Ángel, el guayú es guayú, ¿sí? Y el guayú ocupa un territorio que está en 2 naciones, entre Venezuela y Colombia. La frontera creada por los 2 estados de Colombia y Venezuela es el muro de Berlín que le construimos a los guayús. Y los castigamos por cruzar la frontera. Desde el cierre de la frontera, la Guardia Venezolana ha matado 16 indígenas por cruzar la frontera, ¿sí? Uno se entera por las noticias del lado venezolano. Algunas veces hemos conocido unas noticias por el lado colombiano, pero cerca de 16 indígenas que han cruzado la frontera dentro de sus actividades tradicionales, porque van a visitar a la mamá que está al otro lado, ¿sí? Les han disparado y los han matado. El guayú sufre por el tema de políticas diferenciales en las fronteras. Dependencia de Venezuela, claro, La Guajira era muy dependiente de Venezuela. En Uribia se manejaba el bolívar. La comida que entraba a Uribia era venezolana, la comida que entraba a Manaure era venezolana, Maicao. Cuando Venezuela entra en su crisis, cierra la frontera, automáticamente se genera una hambruna en el territorio colombiano, porque el Estado colombiano no había hecho presencia realmente dentro del territorio. Uso y costumbres, no solamente de los etnias, de los arijuna, nosotros, que entramos y chocamos, no entendemos que tenemos diferencias, ¿sí? Y queremos imponerle nuestros usos y costumbres institucionales a unas comunidades que tienen unos regímenes diferentes y una forma de entender el territorio diferente y una forma de comportarse diferente. Entonces tenemos que modificar y entender que estamos frente a un territorio diferente y que tenemos que intervenirlo en forma diferente. Esto conlleva intervenciones externas erradas. Llegan ONGs, organizaciones religiosas, el Estado, lleva estrategias, políticas, proyectos, los impone dentro del territorio y genera cambios culturales y hace que se pierdan valores que eran esenciales para la supervivencia de esas comunidades. Pérdidas costumbres, bueno, medicina tradicional versus medicina occidental. Hemos encontrado, anoche publicaron en un noticiero un video en el cual un indígena entró a una UCI, desconectó al niño y lo retiró. Y todo el mundo está escandalizado. ¡Qué mal papá!, están diciendo. No es un mal papá. Es un indígena que no entiende de la medicina occidental. Es un indígena que nunca ha entrado a una UCI, que no conoce un aparato de esos que le conectan a los niños, ¿sí? Que no entiende eso. Y el indígena entra, viene a su ranchería, no habla español, y llega a ese centro y encuentra a un niño conectado a esos aparatos que dice, me lo están matando. Esa es la primera percepción, porque no entiende eso. Y su sentido protector es retirar al niño, llevárselo y protegerlo. Pero todo el mundo quiere crucificar al papá porque retiró al niño. O sea, sí, el niño se salvó. El niño se salvó, pero hubo un riesgo grandísimo. Pero es un tema que tenemos que aprender a intervenir porque no podemos entender que eso es diferente y que las comunidades tienen principios y valores diferentes en su manera de manejar la salud y la cultura. La falta de oferta de salud. En La Guajira el 80% del territorio no tiene presencia institucional de servicios de salud. El 20% de la población indígena no tiene aseguramiento y la que tiene aseguramiento pues no tiene donde usar el carnet.
tiene un carnet para tenerlo guardado en un bolso, porque en su entorno no hay oferta institucional para utilizarlo. El sistema de salud ineficiente, estamos en un régimen que comercializó la salud, ¿sí? La visión de la responsabilidad social del Estado ha cambiado, y eso se ve muy fuerte en La Guajira. En La Guajira hay 27 EPS, con apenas, de acuerdo con el DANE, apenas 985.000 habitantes, 27 EPS peleándose a la población, porque la mayor parte de esas EPS que aseguran a esa población, esos indígenas nunca usan el servicio, y como nunca usa el servicio se vuelve ganancia. Entonces es un buen negocio afiliar en La Guajira, ¿sí? Entonces hay un proceso en este momento que ha iniciado el doctor Marulanda con el Ministerio de Salud de rediseñar un sistema de atención integral en La Guajira, que implica también replantear qué hacen 27 EPS en La Guajira peleándose la población como si fueran un comercio. Escasez de sistema de salud ineficiente, claro, tenemos todos nuestros hospitales quebrados, ahora voy a explicarles por qué. Escasez de calidad del agua, cambio climático. La Guajira no es de ahora, la gente está diciendo, uy, 5 años de sequía en algunas partes. Eso ha sido recurrente, ha sido histórico en La Guajira. La Guajira es la región del país que más sufre por el cambio climático, que lleva centurias ocurriendo. Lo que pasó ahorita se está registrando porque los medios de comunicación se dieron cuenta, pero en el año 90, cuando el famoso apagón, La Guajira sufrió casi 4 años de sequía, y hemos descubierto que ha habido ciclos muy largos también de sequías recurrentes en La Guajira. Eso lleva a desertificación acelerada, alta natalidad, otra cosa, alta natalidad, que encontramos con la microfocalización de ICBF departamento, que el 50% de la población es menor de 17 años, es decir, se están reproduciendo muy rápido. Es una medida de supervivencia. Eso conlleva la inseguridad alimentaria. La encuesta en sí decía que estaba en el 59% de la inseguridad alimentaria de La Guajira, calculamos que puede estar en más del 80% en este momento. Bajo nivel de compromiso de los líderes, familias no preparadas, corrupción público-privada, claro, esto es una verdad de a puño, inequidad centro-región, desarticulaciones de actores, falta de visión de futuro y múltiples barreras, y algunas que vienen desde la colonia. Si alteramos solamente una de estas variables, pero no alteramos las demás, no estamos solucionando el problema. Tenemos que integrarlas todas. Y es un problema que no se va a solucionar de una, requiere mucho tiempo, pero tenemos que hacer un plan integral de intervención de la mano de las comunidades para que ya sean gestores de su propio desarrollo, ¿sí? No podemos hacerlo desde afuera. Ni la región ni el país entendían La Guajira. Ella es diferente, lo decía Miguel Ángel, ¿sí? Parece que fuera como otro país, en cierta forma. La Guajira era más caribeña, La Guajira se relacionaba más con el Caribe de las islas que con el interior del país. Recordemos que La Guajira hace 50 años no tenía carreteras que comunicaran con el país. Fue el general Rojas Pinilla que construyó la primera carretera que comunicó Santa Marta con Riohacha y Riohacha con Valledupar, ¿no? A La Guajira antes dependía vía portuaria, era un muelle a través de barco que se comunicaba con el resto del mundo. Esto implica que y hay muchas barreras y muchas metas, cosas que tenemos que superar. Eso implica también que tenemos que ser innovadores en la forma de intervenir el territorio. Si seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho siempre, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados que hemos obtenido siempre. Y los resultados no son buenos. La Guajira ocupa los últimos lugares en todo. Y lo único que ocupa los primeros lugares es en mortalidad infantil y materna. Es decir, no podemos seguir haciendo lo mismo. Hay que cambiar y hacer una estrategia, un plan que vamos replicando desde la región. No nos lo están diciendo desde afuera, ¿sí? Nadie está diciendo, que tiene que cambiar. Lo estamos diciendo nosotros. Es un acto de contrición, es un acto de reconocimiento de que tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas porque no podemos seguir haciendo lo mismo. La Guajira, ya mirando el mapa, la zona amarilla son apenas 6 municipios, pero comprende el 78% el 80% del territorio, y en cifras DANE comprendería el 78% de la población del departamento. Y es la zona más afectada por el cambio climático de todo el país, no de La Guajira, de todo el país. El DANE calcula para este año 985.000 habitantes, pero la realidad es que el departamento tiene más de 1.500.000. Y el DANE calcula para La Guajira 280.000 indígenas, pero en realidad tiene más de 800.000 indígenas. Y no sabemos ni dónde están, ni cuántos son. Porque la mayor parte de esas comunidades indígenas no están en la cartografía del IGAC y no están censados. Entonces, ¿cómo los administramos? ¿Cómo les planificamos? ¿Cómo los atendemos? ¿Cómo los reconocemos?
El principal derecho que se le vulnera a la población indígena de La Guajira es el derecho a la existencia. No existen para las cifras estatales. ¿Sí? Entonces, si no existen, no tienen derecho a nada. Pero están ahí, son de carne y hueso, nacen y mueren todos los días. Urge un censo de población, que también lo está pidiendo la señora Procuradora de Infancia y Adolescencia. ¿Qué encontramos en La Guajira? La Guajira es pluriétnica. Guayús, que es la población mayoritaria, coguis, cancuamos, cenúes, ingas, árabes, huiguas, blancos, mestizos, afrodescendientes. Es un caldo de culturas y de lenguas, como decía Miguel Ángel. ¿Sí? Los cenúes y los ingas son de otras regiones, pero llegaron por el desplazamiento forzado. Más de 6.000 cenúes tenemos en La Guajira. Ya están asentados, ya forman parte de nuestro territorio. Por eso los incluyo dentro de esta matriz, porque son parte de nuestra realidad. Y las mezclas interétnicas, ¿sí? Zambos, mulatos, todo lo que ustedes quieran imaginar que hay ahí. Mezclas con países, con holandeses. Muchos apellidos guajiros son de apellido holandés, ¿no es cierto? Sí. Incluso indígenas de apellido holandés. He mapeado el área de influencia guayú, y la parte azul es la parte guayú, que va desde el municipio de Distracción, Fonseca, Barrancas, Atomeo, Albania, Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia. Y la zona amarillita es de Tibuya, Riohacha y San Juan de Cesar, que corresponde a los pueblos de la Sierra Nevada. Y quiero resaltar, no solamente son guayú, tenemos 5 etnias originarias en La Guajira, y todas tienen el mismo problema. Todos nos hemos centrado únicamente en los guayú, y yo quiero que aquí también hablar de las otras etnias, porque todas tienen necesidad y todas tienen problemas, y son parte de nuestra gente. Esta imagen me muestra dónde está la población indígena de Maicao. Todos esos punticos que ven ahí, son lugares donde hay viviendas. En un punto puede haber una vivienda hasta 300 viviendas en un solo punto. Gracias. Perfecto. Bueno, esto es Manaure, tiene más de 7.000 puntos poblados, con una estimación de 58 personas por kilómetro cuadrado. Es el municipio con mayor densidad poblacional. Y también es el municipio que más casos nos está generando de situación de mortalidad infantil. Riohacha tiene 5.900 puntos poblados, donde de la parte hacia arriba es guayú, en la mitad campesina, y la parte de abajo Sierra Nevada Santa Marta con huiguas, coguis y aroacos. Uribia, 22.000 puntos poblados diferentes, en 8.000 kilómetros cuadrados, con un promedio de 25 personas por kilómetro cuadrado. Es el nivel de dispersión poblacional. Todas las ayudas llegan a solamente unos puntos. Bueno, nadie llega a esta zona, porque nadie sabe que ahí existen indígenas. Esta imagen de Dibuya la tomé el año pasado, del municipio de Dibuya, donde viven el DANE proyecta 5.000 indígenas, yo le proyecto cerca de 30.000, y este es el municipio de Dibuya, de población indígena. Pero el problema es que allá es alta montaña, no hay carreteras, no entran carros, ahí toca entrar en mula y de pie. Y estos son ejemplos de pueblitos que hay en Dibuya, hay 32 así. Muchos de ellos no están en la cartografía del IGAC, no existen, pero hay gente, ¿sí? No sabemos qué está pasando allá. ¿Qué nos preocupa de Dibuya? Que hay silencio de notificación. Mientras el territorio de Guayú nos habla constantemente y nos manda información de sus problemas, la Sierra Nevada no habla. Ellos son culturas muy cerradas y no comunican sus problemas. Si como Estado colombiano, nación, departamento y municipios, no sabemos cuánta población tenemos, especialmente indígena, y dónde están, ¿cómo le garantizamos sus derechos? ¿Sí? Entonces, es un problema nacional que se da en todo el país. Hay que garantizar derechos, pero para hacerlo tenemos que saber dónde están y cómo están y qué les está pasando en este momento. Hay indígenas en todos los municipios de La Guajira, no solamente los que les mostré al comienzo. Esta imagen ya es más globalizada del departamento de La Guajira, me muestra todos esos punticos negritos, son los puntos donde está la población indígena y rural dispersa del departamento de La Guajira. Entonces no está en un solo punto. Entonces llevar la solución aquí no me soluciona el problema de allá, ni el de acá abajo. El problema de La Guajira es que es un departamento donde cerca del 70% de su población es rural, dispersa. El DANE dice que el 45% de la población del departamento es rural y 55% rural. Eso no es cierto. Hoy en día, más del 70% de la población del departamento es rural, dispersa.
¿Qué implica si tenemos errores censales? Que todos nuestros sistemas de indicadores están errados. Porque si la base poblacional con que medimos está errada, las coberturas de vacunación, de mortalidad, de educación, de todo está errado. Y no es solamente en La Guajira, es un problema nacional, ¿sí? Entonces, ¿cómo logro cobertura de vacunación? Decimos, alcanzamos 90% de vacunación. Yo le digo, realmente podemos estar en un 55%. ¿Sí? Lo que pasa es que con las cifras oficiales estamos en el 90%. Entonces paramos la vacunación porque ya llegamos a la meta. Y no seguimos variando el territorio porque ya llegamos a la meta. ¿Sí? Cuando realmente nos queda mucho trabajo por alcanzar. No entendemos La Guajira, y esta es la percepción que tienen muchos de La Guajira. El DANE, el año pasado, en un informe que se llama Avances de Alianza por el Agua y la Vida de La Guajira, lo publicó en agosto del 2015 de señora Procuradora, está en la página del DANE, señaló que los indígenas se encuentran acá. Aquí está Riohacha, aquí está Maicao, esta es la troncal del Caribe, ahí va la carretera, que se encuentran acá, aquí alrededor de las salinas de Manaure y aquí en Nazaret. Y que hay menos indígenas en la parte amarilla y que en la parte, esa parte verde, hay muy poquitos indígenas. Consecuencia, las inversiones se hicieron así. Sí, aquí está Riohacha, aquí está Maicao y las inversiones de soluciones de agua se hicieron en esa área. ¿Sí? Aquí en la zona de Manaure y aquí en la zona de Nazaret. Esta es la realidad. La zona roja es donde se encuentran todos nuestros indígenas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hemos venido haciendo ese ejercicio y que nos ha ayudado muchas instancias también que nos están colaborando en dar a conocer esa información. Yo las puedo dar a quien la quiera, le puedo dar los shapes. Los shapes son sistemas de información geográfica que tienen coordenadas geográficas de todos esos puntos que estoy mostrando. Si quieren verificarlos, los cargan en Google Earth y abren cada uno y los miran. Eso es fácil. Es fundamental reentender el territorio, geolocalizar y censar toda la población. Esta información la quiero llevar porque quiero hablar, como el tema es de la desnutrición y el tema del hambre, quiero manejar el tema de la educación. En La Guajira tenemos 2.169 sedes educativas, pero de los cuales 961 son primaria y 215 son preescolar, son secundaria. ¿Esto qué implica? Que la mayor parte de los niños que estudian primaria no tienen cómo entrar a la secundaria porque no hay igual cantidad de instituciones, ¿sí? Y la mayor parte de instituciones de secundaria son urbanas, mientras que muchas de las que tenemos en la parte primaria son rurales. Es decir, los niños de la parte rural pueden hacer la primaria, pero no pueden hacer la secundaria. ¿Eso qué implica? Que la tasa de deserción del sistema escolar en La Guajira es del 77%. De cada 100 niños que se matriculan en primero de primaria, solamente 33 niños se matriculan en grado 11. Claro, en la nación apenas se matriculan 54. Tampoco es bueno, ¿sí? Un país que le deserte el 54% de los niños del sistema escolar está mal, ¿sí? En Bolivia, el 95% me deserta el sistema y en Manaure, del 93% del sistema escolar. Es decir, que no pasa de un ciclo al otro. En algún momento de los 11 años me abandona el ciclo escolar por falta de oferta en el entorno. El niño hoy en día tenemos muchas escuelitas ya haciendo primero, segundo y tercero de primaria, pero cuando va a hacer el cuarto de primaria ya no hay donde estudiar y le queda muy lejos, entonces el niño no continúa sus estudios. Durante mucho tiempo, el departamento sufragó con las regalías y la gente dice que dónde están las regalías y que se las robaron. Sí, debe haber algo de esos temas, pero también muchas regalías se invirtieron correctamente. Mucha infraestructura educativa se construyó por el departamento. El PAE lo sostuvo históricamente el departamento con regalías. Como este año el departamento quedó sin regalías, no hubo PAE. Entonces, ¿qué quedó? Los SP que nos manda la nación para atender el PAE, que son apenas 7.000 millones de pesos. El PAE costaba 35.000 millones de pesos. Entonces pudimos contratar, en alianza con los municipios, hicimos bolsa común y logramos contratar abril, mayo y junio, 3 meses. Pero a partir de este mes, si la nación no nos da la mano, no hay PAE en La Guajira, ni transporte escolar. Y por lo tanto, toda esa población indígena que está estudiando me va a abandonar el ciclo escolar. Va a tener una tasa de deserción automática a partir de cuando reiniciemos el calendario académico. Eso es lo que estamos encontrando en la Guajira, niños estudiando en casa de bareques, bajo árboles, en ramadas, bajo árboles. ¿Sí? La cobertura educativa rural, de acuerdo con el DANE,
cruzando Danes con el CIMAT, me dice que tenemos un déficit de niños sin matrícula de 20.000 niños. Con las microfocalizaciones hemos calculado que solamente en 5 municipios del norte, zona rural dispersa, tendríamos 88.000 niños sin matrícula. ¿Sí? ¿Eso qué implica? ¿A dónde quiero llegar con esa información? El sistema de seguridad alimentaria en el país tiene unas fallas, porque tiene un diseño que es ideal. Dice, los niños de 0 a 5 años lo atiende el ICBF a través de los programas 0 a Siempre, los múltiples programas que tiene el ICBF, que se han incrementado de forma exponencial en La Guajira. El ICBF ha disparado la atención en La Guajira, pero faltan muchos todavía por llegar. Y se supone que los niños de 6 a 17 años no reciben atención del ICBF porque los niños están estudiando y reciben PAE. ¿Correcto? O sea, todo niño está estudiando y por lo tanto recibe comida en el colegio. Pero si yo tengo 88.000 niños que no están matriculados, no reciben PAE. Y de los que se matriculan, me deserta el 78%, pues tampoco reciben PAE. ¿Qué conlleva eso? Que el 75% de los niños de La Guajira, de 6 a 17 años, tienen bajo peso, talla y crecimiento. ¿Sí? La procuradora en su informe resaltó una frase que tengo en el plan de desarrollo, que escribe una frase así, decía en el plan de desarrollo departamental, podríamos realizar una aseveración dramática. En La Guajira hemos perdido varias generaciones de niños, que si bien no mueren, de adultos presentarán altas deficiencias físicas y cognitivas porque no tuvieron un crecimiento adecuado por falta de alimentos. ¿Sí? Ustedes los médicos saben perfectamente ese tema. La nutrición es una ruda realidad. ¿Y a qué lleva eso? La Guajira hace 30 años, el sector agropecuario aportaba el 30% del PIB departamental, hoy aporta el 3.5%. Tenemos casi que desaparecida la agricultura. La Asamblea Departamental le dio un mandato al departamento para que empiece a definir el tema ese relacionado con la minería. ¿Y por qué ha ocurrido eso? Porque nos volvimos mineros. ¿Sí? La minería ocupa más del 50% del PIB departamental. Entonces la gente dice, La Guajira es un departamento rico. ¿Sí? Resulta que La Guajira no es rica, nunca lo ha sido. La Guajira siempre ha sido pobre. Ricos las multinacionales que explotan la minería, ¿sí? Y siguen generando las regalías. Y muchas se han invertido, hay mucha infraestructura construida. Pero lo que pasa es que los retos son muy grandes para lograrlos. Pero como el departamento era rico, entonces la nación no le apostaba al departamento, no le llevaba carreteras, no le llevaba... de los últimos 15 años, la nación no ha apostado un peso para construir acueductos, porque nos hizo meter en un crédito por $90 millones con el Banco Mundial, comprendiendo las regalías que teníamos, para financiar los acueductos. O sea, lo estamos haciendo nosotros mismos, ¿no? Si le quitamos La Guajira, la tenemos acá, con regalías, este sería el per cápita que tendría los recursos regalías a nivel. Estaríamos por encima de Sucre, Magdalena y Córdoba, pero por debajo de Cesar, Bolívar, Atlántico, y muy lejos de Bogotá. Y muy lejos del nivel nacional, con regalías. Pero si le quitamos las regalías a esas cifras, que es la que maneja la mayor parte de la población, porque la población no recibe regalías, esa sería la distribución, iremos al último lugar de la costa atlántica, porque La Guajira tiene bajo desarrollo económico y social. Allá no hay industria, allá no hay comercio, ¿sí? Porque todo se centró al nivel de la minería y dejamos perder el sector de la agricultura que tenemos que recuperar. De nutrición, un problema de salud o un problema de pobreza extrema. El doctor Stevenson está preocupado porque están convirtiendo la desnutrición en un problema de salud pública. Resulta que es un problema social, es un problema de economía. También tenemos un tema de negación de realidades. Yo quedé muy preocupado, señora Procuradora, cuando el DANE en el informe del agua que presentó el año pasado hizo la siguiente afirmación. Esta es una pantallazo del informe. Dijo, en la Alta Guajira, los menores de 5 años presentan en general un estado nutricional adecuado, registrándose algunos casos con sobrepeso y riesgo de bajo peso para la talla. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, cerremos esta discusión y vámonos porque no tenemos problema en La Guajira. ¿Sí? Perdón que sea tan cínico en decirlo, pero esta es la realidad de La Guajira. Las microfocalizaciones que se han hecho, las 3, nos señalan que el 3.2 de los niños menores de 5 años presentan desnutrición aguda, que el 10.2 presentan bajo peso y talla, y que el 55% de los niños presentan desnutrición crónica. Entonces no estamos bien.
Y que además el 11.8 de los niños menores de 5 años, en los últimos 15 días ha tenido diarrea. Un fenómeno de... ¿sí? De los niños a 6 y 17 años, encontró que el 2.9 presentaba extrema delgadez, que el 14... porque esta cosa, la desnutrición se clasifica para el niño de 5 años. Cuando el niño pasa a 6 años, ya no se llama desnutrición, se llama delgadez. Yo soy delgado. ¿Sí? De 16 a 17 años, el 2.9 presentaba extrema delgadez, el 14.10 estaba a puerta de ser clasificados como tales, el 55% presentaba retraso en la talla, producto de un crecimiento sin alimentos adecuados, y que el 24% estaba a puerta de entrar en la misma clasificación. Hoy podría haber ya entrado. Estas cifras han sido coincidentes con estudios de la UNICEF y de la Universidad de La Sabana, que ha hecho estudios en el territorio. La desnutrición no solamente está en niños menores de 5 años, lo estamos encontrando en todas las edades. Estos niños están en edad escolar, ¿sí? Y todos tienen delgadez. Ahora se llama así, ¿sí? Yo lo sigo llamando desnutrición aguda, crónica, todo eso. ¿Qué estamos entendiendo? Este mapa que hicimos en planeación departamental me muestra la zona de inseguridad alimentaria hoy en día. Es decir, la mayor parte de la Guajira se encuentra con alto nivel de inseguridad alimentaria. Incluso la Sierra Nevada, que es una zona boscosa, bonita, con la sequía pasada, muchos de los ríos se secaron. Y hubo crisis alimentaria en la Sierra Nevada que nunca había pasado. Este otro mapa me muestra las zonas rojas, las zonas con alto nivel de desertificación, es decir, desertificación extrema. Hay zonas que ya parece el Sahara. Hay una zona cerca de Puerto López, por aquí, por esta zona, que ya uno se para ahí y mira el entorno, a muchos kilómetros de distancia, es igualito al Sahara africano. La zona amarilla, que se encuentra a alto nivel de certificación, en la zona cremita media, y desde el sur ya disminuyó el tema. Y el tema de la pobreza multidimensional del Censo Nacional Agropecuario, que me dice que Uribe está en 89.3, Manaure en 90.4, Maicao 84.9, Riohacha 79.0, y digo yo 85.8, recordando que la mayor parte de la población de La Guajira en realidad es rural y dispersa, es decir, que está en esta situación. ¿Y qué estamos encontrando hoy en día? Esto. La casa de Bareque no es sinónimo de pobreza. Eso porque el guayú, hasta los guayú que tienen riqueza, prefieren una casa de Bareque. Si a mí me regalaran una casa en la ranchería, yo la construiría de Bareque porque es más fresca, ¿sí? Pero cuando ya empezamos a encontrar viviendas que están medio caer, con gente viviendo ahí, o así en ese estado, o de palos, con latas, con plásticos, estamos entrando ya en el campo de la pobreza, ¿sí? Que se conoce aquí en los alrededores de Bogotá. La salud, una crisis real. Los cuadritos que están viendo en amarillo, esos cuadritos en amarillo es donde hay hospitales. Los punticos es donde hay centros de salud y puestos de salud. Pero la mayor parte del territorio en Uribia no hay servicio de atención de salud, no hay donde usar un carnet. Por supuesto, eso implica que tenemos muchos casos de mortalidad con sus registros, porque si usted le da un ataque cardíaco no tiene tiempo de ir a buscar un hospital. ¿Sí? Para empezar, porque no hay transporte público, no hay comunicaciones, no hay carreteras. Entonces, sencillamente te mueres. Hemos calculado con las microfocalizaciones que el 79% de los nacimientos de la media Alta Guajira son sus registros, es decir, nacimientos que dentro de la casa en la noche con el esposo, o con una hermana, o con una partera, ¿sí? Y que por lo tanto no se conoce si nació con bajo peso, alto peso, nació vivo o muerto, no sabemos. Más adelante el niño puede ser registrado, pero en ese momento no se hace el registro de nacimiento porque no se conoce el caso y no entra en las estadísticas oficiales del Estado. Pero también lo encontramos en Manaure, en Maicao, donde en Maicao no hay un solo puesto de salud rural, solamente está el hospital de Maicao que acaba de ser intervenido por la Supersalud. En Manaure está el hospital en la playa, el casco urbano cerca de la playa, El Pájaro en la playa, Mayapo en la playa y además hay en la frontera con Riohacha. Pero en la sabana no hay un solo centro de atención en salud, a pesar de que hay construidos muchos. Los indígenas han construido puestos de salud tratando de atraer la atención, pero nunca se ha podido lograr que se consiga. En la Sierra Nevada hay centros de salud en la parte de Cachaca, en la parte de Arijuna, como nosotros, en los pueblitos, pero en la parte de Guayú no hay, y en la Sierra Nevada no hay, de Riohacha. Y en Dibuya tenemos solamente el de San Antonio, que se encuentra acá, pero en el resto del territorio no hay atención. Es decir, la población se encuentra completamente expuesta a su propia suerte. Como les mencioné, el 21% de la población indígena no está asegurada en salud.
EPS encuentra a los indígenas para asegurar y cobrar la UPC, pero nunca los encuentran para atenderlos. Grandes distancias y barreras de idioma impiden que los indígenas accedan al servicio de salud. En La Guajira no hay servicios de tercer y cuarto nivel y por muchas patologías, por eso tenemos que remitir a Barranquilla, muchos casos, y allá se nos mueren. ¿Qué está pasando en Barranquilla? Que es que estamos remitiendo niños con desnutrición a una ciudad que no está preparada para atender la desnutrición. En Barranquilla no hay desnutrición, entonces los médicos de allá no saben manejar la desnutrición, ¿sí? Pero el niño tiene otras patologías, pero hay que mandarlo allá porque no hay capacidad en La Guajira y termina muriéndosenos allá. El 43% de la población indígena de La Guajira no habla español, ¿sí? Y cuando llega una indígena, por suerte, logra llegar a un hospital, el médico no la entiende y ella no entiende al médico, ¿sí? Y tenemos una barrera creada. Pero la barrera es del indígena, no, es de la institución que no está preparada para atender una población indígena mayoritaria, ¿sí? Ya tener traductores que hablen Guayú, Guayunaiki, Cogi, Guigo, Arahuaco y Cancuamo, que son los indígenas del departamento. Bueno, el tema de aseguramiento, sí. Bueno, ya voy a terminar. Voy a pasar a algún tema más importante. ¿Cómo estamos hoy en día? El año 2015 tuvimos 492 casos de bajo peso al nacer, de acuerdo con el CIVIGILA. Este año tenemos 167 en los 6 meses. Es decir, hemos reducido el número de bajo peso al nacer porque se ha intervenido más el territorio y se ha enfrentado con todas las herramientas, y eso implica que los niños se estén recuperando un poco más. Sin embargo, seguimos teniendo muchos casos. Y la mortalidad por desnutrición, que el año pasado fue 37, a 6 meses llevamos 36, no quiere decir que se estén muriendo más niños, sencillamente que es que antes, el año pasado teníamos 37, pero teníamos muchos subregistros, señora procuradora, ¿sí? Como ahora estamos entrando más al territorio, estamos identificando los casos a tiempo y estamos logrando encontrarlos, pero sin embargo están tan avanzados que no hay poder humano que los pueda salvar, ¿sí? Sin embargo también se han salvado muchos niños, entonces lo que pasa es que estamos reduciendo los subregistros. El agua, que siempre así es como se maneja el tema del agua en La Guajira. Yo calculo que hay más de 1000 pozos profundos construidos en la Alta Guajira por el departamento. Si no hubiera agua en la Alta Guajira, 800.000 indígenas de Guayú estarían muertos hace muchos años, porque una persona no puede vivir más de 5 días sin agua. ¿Sí? Agua hay. Lo que pasa es que es una agua inhumana, una agua injusta, salada, con minerales pesados, con materiales fecales, que le cae muy lejos de las comunidades. Pero agua hay, y es un agravante del problema, pero el principal problema de La Guajira no es el agua, es un agravante de la situación. El problema de La Guajira es falta de oportunidades, ¿sí? Que genera pobreza extrema. El guayú come lo mismo que comemos nosotros. El guayú come arroz, come lenteja, come pastas. Pero si yo quiero comer arroz y lenteja, me toca ir a la tienda y comprarla. Y para poder comprarla necesito trabajo, necesito tener ingresos. Pero si el guayú no tiene trabajo ni ingresos, no tiene cómo comprar la comida y tiene que aguantar hambre automáticamente. Hemos hecho muchas obras, hay 15 represas como estas en Uribia, construidas por el departamento, ¿sí? Y muchos grandes reservorios. ¿Pero cuál es el problema de eso? Que si no llueve, se secan, ¿sí? Es decir, son para contención de aguas superficiales. Y este tema, quiero cerrar con esta presentación, que nos tiene muy preocupados y es un mandato de la Asamblea Departamental. Esto que estamos encontrando aquí en amarillo son los títulos mineros que han sido entregados hasta el momento por la Nación para explotar minería en La Guajira. Resulta que aquí, en Albania, y aquí estamos con Villanueva. Los laditos son las estribaciones de la Sierra Nevada de del Perijá, y a la izquierda, la estribación de la Sierra Nevada de Santa Marta. Todo esto son los valles que hay entre Albania y el sur de La Guajira, que es la zona de seguridad alimentaria e hídrica de La Guajira, donde llegan todos los arroyos, donde nace el río Ranchería, ¿sí? Y donde se alimentan todos los mantos freáticos del departamento. Y es donde es la zona fértil de La Guajira, y está todo entregado en títulos mineros. Hoy en día, esta parte que está acá ya está siendo explotada por el Cerrejón, a cielo abierto. Ya eso está muerto. Se han perdido 25 arroyos en esa zona. Nosotros no estamos en contra de la minería. Creo que la minería se puede hacer en forma responsable. El país necesita crecer. Pero, ¿a costa de qué? Si toda esta zona es nuestra zona de seguridad alimentaria, porque para arriba es desierto, ¿sí? Nos están condenando en La Guajira. No todo está explotado todavía. Todavía se puede repensar el tema.
No estamos diciendo que estamos en contra de la minería, pero estamos invitando a la nación a que replanteemos qué va a pasar con la Guajira si esto sigue. El 9% de la Guajira está en este momento entregada en títulos mineros. Y está en trámite el 29% más. Y ese 29% más va a ser la Alta Guajira. ¿Sí? Y sé qué pasa cuando llega la minería, lo que pasa en la zona del Cerrejón, que sacaron las comunidades con el ESMAD de la zona porque era del Cerrejón. ¿Sí? Comunidades que eran históricamente dueñas del territorio. Eso son parte de los grandes problemas que tenemos en la Guajira y que tenemos que repensar. Tenemos que repensar la forma de intervenir el territorio. Este es un ejemplo de cómo podemos dividir Manaure en zonas administrativas más pequeñas y para entonces instalar bienes y servicios, agua, centros de acopio de alimentos, centros de salud, colegios, para poder garantizar que desde ahí se irradie y se atienda a las comunidades, pero que sean los indígenas los operadores, que ellos atiendan dentro de su propio enfoque étnico diferencial, porque lo que no podemos hacer es seguir interviniendo desde el enfoque externo que está generando mucho daño en los territorios. Muchas gracias.